Bueno, señores, reiteramos las buenas tardes. Decíamos que estamos hablando en el día de hoy sobre un escritor, poeta y narrador norteamericano nacido en Alemania, exactamente el 16 de agosto de 1920. Vamos a desarrollar el tema sobre Charles Bukowski. Buenas tardes de nuevo. Buenas tardes. Decía yo de Charles Bukowski, que es uno de los grandes escritores norteamericanos, pero está considerado un escritor underground. Esto es, un escritor de las alcantarillas. No es que la literatura de Charles Bukowski sea una literatura mala, sino que es una literatura del pueblo. O sea, es una literatura que es comprensible para todo el mundo. Hay que recordar que Charles Bukowski hizo su bachillerato, que apenas fue 2 años a la universidad, y que es un autodidacta. Su formación fue en una biblioteca de Los Ángeles, donde él realmente se formó, fue leyendo por las noches en su tiempo libre. Entonces tenemos a un Bukowski autodidacta, un tipo que se siente maltratado por la vida, que el padre lo echa de la casa a los 19 años, que tiene que estar enfrentando situaciones de pobreza extrema, que le encanta el alcohol, que se siente diferente a todo el mundo. Este Charles Bukowski, que no sale de un prostíbulo, que le encanta jugar caballos, que bueno, es el tipo problemático, raro, extraño y aislado que escribe grandes novelas, pero grandes novelas sobre su vida y sobre sus vivencias. Oscar. Sí, decía que Bukowski es uno de nuestros favoritos precisamente por eso, porque es muy original, es auténtico. Escribe, antes lo comentábamos Moisés y yo, un realismo sucio, literatura underground, pero por eso, porque está mezclado constantemente con los bajos fondos, con los prostíbulos, con el alcohol. Es verdad que su formación está a caballo entre un gimnasio de boxeo y una biblioteca y una taberna. Es decir, está un poco mezclado. Entonces, y un hipódromo, sí, una época que la verdad estaba siempre con las apuestas. A veces le fue bien, a veces hizo algunos viajes a costa de las apuestas, pero supongo como siempre en el asunto del juego. Se establecían algunos paralelismos. Hay quien le establece paralelismo con los poetas malditos, con los simbolistas, con Baudelaire o con Verlaine o con Mallarmé o Rimbaud, pero hay que recordar que son anteriores. Esto es en la segunda mitad del siglo XIX, 1860-70, y que también hay otros que le establecen el paralelismo con Ernest Hemingway, quizá porque sean americanos, quizá porque le gustara beber, quizá porque le gustaba el boxeo, mientras que hay algunas diferencias importantes. Ramón, tú antes apuntabas una que creo que es evidente, y es que uno apostaba siempre a ganadores, a triunfadores, no siempre, pero y sin embargo Bukowski siempre trabaja con el antihéroe, trabaja con el perdedor, y además le gusta y se siente cómodo en ese mundo. También yo creo que hay una diferencia, y es el toque de humor. A ese tipo le da igual todo. Estaría encantado cuando le dijeran que le publicaban, o como el tipo que le dijo que le pagaba $100 mensuales para que dejara su trabajo en correos, que trabajó por bastantes años allí, y pudiera dedicarse a malvivir de la literatura. Supongo que le serviría de regocijo, pero él era auténtico. Él no podía mentir acerca de su contacto con los bajos mundos, con los bajos fondos, y eso se reflejó mucho en su literatura. Por tanto, la autenticidad creo que habla bien acerca de Bukowski. Sí, así mismo es, Oscar. Bueno, él mismo lo decía, es decir, yo escribo de hombres desesperados. Yo escribo para los marginados, pero porque soy un marginado. Yo escribo sobre los hombres con dientes rotos, con desesperación en sus rostros, con mujeres de medias rotas y piel caída, porque yo soy un hombre del bajo mundo, y eso es lo que a mí me gusta y en donde yo me desenvuelvo. Entonces, finalmente, yo pienso que, como tú dices, aparte de auténtico, yo pienso que es también tiene que ver mucho con sinceridad. Es decir, él fue sincero en ese sentido, aunque en algún momento él se dio cuenta que
el juego estaba funcionando y como tú dices, siguió escribiendo en esa misma línea y le dio resultado. Pero yo pienso que él fue sincero en ese sentido y escribió, creo que sería uno de los primeros escritores norteamericanos, si no el primero, en escribir sobre el submundo de la sociedad norteamericana, lo más bajo de la sociedad norteamericana. Otros lo habían escrito con sí, y con un poco de, quizás de tacto. Él decía sobre de los poetas malditos, de los simbólicos, de los poetas malditos sobre todo, que le faltaba todavía un poco de arranque, que le faltaba un poquito de sinceridad para decir las cosas como las tenía que decir. Y lo que movió finalmente a mucha gente a imitar a Charles Bukowski fue precisamente que él escribió de la vida real, de lo que él veía. Mucha gente lo ha tratado de imitar, pero no con mucho éxito. Él es el primer escritor underground, porque cuando él empieza a escribir en ese estilo, todavía no existe el escritor underground. O sea, él es el primero que escribe en esa línea. Él es el que crea al escritor underground. O sea, no existía tal cosa en los Estados Unidos, ni en ninguna parte. O sea, él empieza ese estilo. Lo que pasa es que con el que inaugura. En el presente sí hay mucha gente que toca o que roza por lo menos más esa contracultura y entonces tiran un poco de la beta de Bukowski, pero es precisamente por eso, porque él fue el primero. Entonces yo entiendo que se sientan influenciados por la literatura de Bukowski. Pero en todo eso hay mucho de imitación. Yo pienso que hay gente que no es ni auténtica ni sincera en ese sentido. Si lo hacen porque... Esnovismo, sí. Claro que sí, pero es novismo. Sin embargo, hay gente muy talentosa, hay gente que ha tenido mucho éxito también en el arte, no solamente en literatura, sino por ejemplo en el cine, Quentin Tarantino. Si vemos por ejemplo a su novela Pulp y vemos a Pulp Fiction, no es lo mismo, ni vamos a decir que es una recreación de la novela de Bukowski, pero es la misma línea. Y hay, así como Tarantino, una cantidad de artistas norteamericanos y de Europa, porque él se hizo más conocido en Europa primero que en los mismos Estados Unidos, que han pues seguido más o menos la misma línea que Bukowski. Normalmente cuando uno aborda a un escritor, busca, rastrea los elementos que caracterizan a ese escritor, cómo utiliza las figuras literarias, cómo utiliza su estructura lingüística, su sintaxis, y en Bukowski puede ser que podamos plantear algo totalmente diferente. O sea, ¿qué no hay en Bukowski? Y qué hace que esa poesía sea una poesía tan ligera en el plano lingüístico, sin embargo tan profunda en el plano vivencial, en el plano de interpretación de la realidad, de ese realismo sucio que se puso en boga en los Estados Unidos a partir de la década del 70. Yo creo que en Bukowski hay poca utilización de los adjetivos, de los epítetos, hay poca utilización de la metáfora, hay poca utilización de la aliteración, de la adáfora. O sea, Bukowski no explota la figura literaria como tal. Eso normalmente se da en escritores norteamericanos, lo que no sucede en los escritores en lengua castellana, que abusan frecuentemente de las figuras literarias, sobre todo de las metáforas y de los símiles. En Bukowski no se da ese tipo de estructura. Sin embargo, hay que advertir que en algunos poemas de Bukowski aparece un estructuralismo poco usual en la literatura norteamericana. Quizás si abordamos la poesía de Whitman o la poesía de Carl Sandburg, podemos ver ese estructuralismo marcado que encontramos en Bukowski. ¿Qué pasa con Bukowski? Que Bukowski, además de crear ese estructuralismo inusual, utiliza una arquitectura lingüística bastante interesante. ¿Por qué? Porque sabe manejar los recursos con los que cuenta, que son recursos más que librescos, son recursos de la realidad propiamente dicha. Y ese realismo sucio de los norteamericanos no es de los escritores norteamericanos de la década de los 70. Ellos interpretan una realidad que vivía la sociedad norteamericana de esos tiempos. Debemos recordar que la década de los 60 fue la década de libertinaje sexual,
los hippies, de este tipo de manifestación. Y los escritores del realismo sucio, a partir de la década del 70, que les toca plasmar en la literatura esa manifestación de libertinaje hasta conceptual. En Bukowski tenemos algo importante, algo interesante, que es el ánimo de hacer una poesía extremadamente sincera, donde el poeta no se desdobla, donde el poeta es el mismo hombre tal y como él mismo se concibe como ente social. Y yo creo, hablando de la poesía de Bukowski, yo creo que ahí radica la grandeza, sin ser